Napoleón Bonaparte no perdió su imperio por una estrategia brillante del enemigo, ni porque sus soldados fueran cobardes. Lo perdió por culpa de una hemorroide gigante y un charco de lodo. Olvídate de las pinturas elegantes y limpias que ves en los museos. Si hubieras estado allí el 18 de junio de 1815, no habrías visto gloria. Habrías visto una película de terror cubierta de excremento y sangre. Para entender la catástrofe, tienes que entender el clima. La noche anterior, el cielo de Bélgica se rompió. Cayó una tormenta bíblica. Los soldados durmieron en el suelo, empapados, tiritando, sin comida caliente. Y el hombre más poderoso de Europa, el genio militar, estaba hecho una piltrafa humana. Napoleón tenía 51 años, estaba gordo, enfermo y sufría un dolor rectal tan insoportable que apenas podía mantenerse sobre el caballo. Esa mañana, el destino le jugó la peor carta posible, el sol salió, pero el suelo era una ciénaga. Napoleón amaba su artillería, la llamaba sus hijas bonitas, pero los cañones de 12 libras no ruedan sobre esponjas de barro. Se hunden. Así que tomó la decisión fatal. Decidió esperar. Esperaremos a que el suelo seque, dijo. Retrasó el inicio de la batalla casi 4 horas. Esas 4 horas le costaron el mundo, porque le dio tiempo a los prusianos para llegar a la fiesta. Cuando por fin empezó el baile, fue una comedia de errores sangrientos. Todo comenzó en un castillo fortificado llamado Hougoumont. Se suponía que los franceses harían un ataque rápido para distraer a los ingleses. Pero la distracción se convirtió en una obsesión suicida. Miles de soldados franceses se lanzaron contra los muros de ladrillo rojo como olas rompiendo contra una roca. Lograron romper la puerta principal con un hacha, y un gigante llamado el subteniente Legros entró con unos pocos hombres. ¿Qué hicieron los defensores británicos? Cerraron la puerta tras ellos. Fue una matanza a puerta cerrada. Los masacraron a todos. Y para ponerlo peor, el granero se incendió. Los heridos que se habían refugiado dentro ardieron vivos. Sus gritos se escuchaban por encima de los disparos, pero nadie paró de matar. En el campo abierto, la cosa no iba mejor. La infantería francesa avanzó como una marea azul, confiada. Pero Wellington, el duque de hierro, jugaba sucio. Tenía a sus hombres escondidos, acostados en la hierba alta tras la cresta de la colina. Cuando los franceses asomaron la cabeza, se encontraron con una pared de plomo a quemarropa. Y entonces, el caos, la caballería pesada británica, los Catscraes, cargó contra ellos. Imagina a tipos enormes sobre caballos grises gigantescos pisoteando a la infantería. Fue una carnicería total, hasta que los escoceses se emocionaron demasiado. Avanzaron tanto, borrachos de adrenalina, que llegaron hasta las líneas francesas con los caballos agotados por el barro. Los lanceros franceses los cazaron como a conejos. Pero el error más estúpido, el que realmente definió el día, lo cometió el mariscal Ney, la mano derecha de Napoleón. Ney miró a través del humo y creyó ver que los ingleses se retiraban. Mentira. Solo estaban moviendo heridos a la retaguardia. Pero Ney perdió la cabeza y ordenó la carga de caballería más grande de la historia. 10.000 jinetes. Una pared de acero y carne. Pero cometió un pecado capital, no mandó infantería de apoyo. Los ingleses formaron cuadros. Formaciones cuadradas erizadas de bayonetas. Y aquí entra la psicología animal, un caballo no es tonto. Un caballo no se lanza contra una pared de pinchos. Así que los 10.000 mejores jinetes de Francia se quedaron dando vueltas alrededor de los ingleses, impotentes, recibiendo disparos a 1 metro de distancia. Los jinetes golpeaban las bayonetas con sus sables, llorando de rabia, mientras sus caballos morían debajo de ellos creando una montaña de carne que bloqueaba el paso. Y justo cuando pensaban que no podía ser peor, apareció una sombra negra por el bosque del este. Napoleón miró y se le heló la sangre. No eran sus refuerzos. Eran los prusianos. El viejo mariscal Blücher llegaba con sed de venganza. Napoleón tuvo que luchar en 2 frentes.
Mientras su ejército se desangraba contra los ingleses, la joven guardia luchaba casa por casa en el pueblo de Plancenoit contra los prusianos, matándose a bayonetazos entre las tumbas del cementerio. Al final, Napoleón jugó su última carta, la vieja guardia. Los inmortales. Los que nunca habían perdido. Caminaron hacia la muerte en silencio total, con sus gorros de piel de oso. Pero cuando los ingleses los destrozaron a balazos y la guardia retrocedió, el ejército francés colapsó. El grito de «Sálvese quien pueda» resonó por todo el valle. Napoleón huyó hacia París y luego al exilio, dejando atrás su carruaje lleno de oro. Pero la historia más oscura empieza cuando se pone el sol. Al caer la noche, 50.000 cuerpos cubrían el campo. Y entonces salieron las sombras. Los campesinos locales y los soldados supervivientes sacaron los alicates. No buscaban honor, buscaban dientes. En 1815, los dientes humanos valían una fortuna para hacer dentaduras postizas. Arrancaron miles de dientes a los cadáveres jóvenes y sanos esa misma noche. Se enviaron barriles llenos de muelas a Londres. Durante décadas, las dentaduras de los aristócratas ingleses se llamaron Waterloo Teeth. Así que el legado final de la batalla no fue la libertad de Europa, sino que los ricos pudieran masticar mejor su cena con los dientes robados a los muertos del emperador.